Gracias, señora presidenta. Señor ministro, el BNG presenta esta enmienda a la totalidad en defensa del sistema público de pensiones que debe ser fortalecido y garantizado y para rechazar una vía que, si bien se presenta como alternativa más defendible a los planes puramente privados, abre el camino a un horizonte de sustitución del sistema público de reparto solidario, por mucho que se niegue, por un modelo de capitalización de gestión privada. Ese es el gran riesgo. Pero, además, creemos desacertado que la Administración pública destine esfuerzos o recursos a promover e incentivar sistemas complementarios privatizados en vez de concentrar todos esos esfuerzos en el refuerzo del sistema público, dotándolo de mayor robustez y transformándolo en cada vez más justo y solidario. Por ejemplo, cumpliendo con el compromiso de subir las pensiones mínimas hasta equipararlas con el salario mínimo interprofesional y llevar ambos hasta el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Claro que muchas de las actuaciones que está desarrollando este Gobierno en materia de políticas sociales distan, lamentablemente, de caminar en la buena dirección. Es evidente que estamos delante de un paquete de reformas que no compartimos, pero que tiene explicación. El empleo, la fiscalidad y la seguridad social son tres de los instrumentos fundamentales de mínimo reparto y reequilibrio de la riqueza en una sociedad dentro del sistema capitalista. Por eso, bajo la dominación ideológica y política del neoliberalismo, los cambios acostumbran a ir parejos en estos ámbitos. Y por eso también la Unión Europea condiciona como requisito para la recepción de los llamados fondos europeos de reconstrucción la puesta en marcha de nuevas reformas y la consolidación de algunas de las anteriores. Y a ese objetivo se ha lanzado el Gobierno, sin atender a si las medidas suponen deteriorar de nuevo el sistema público de bienestar. Hace apenas unas semanas se aprobaba en este Congreso la nueva normativa laboral que, lamentablemente, no deroga la reforma laboral del Partido Popular, sino que consolida la mayor parte del brutal recorte de derechos laborales de los años 2010 y 2012. Por su parte, la reforma fiscal ha sido ya anunciada en el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se encomendó un informe realizado por expertos en la materia, aunque las recomendaciones conocidas ponen de manifiesto una dirección que, a juicio del BNG, es equivocada y se alejan de una política fiscal justa y redistributiva que baje los impuestos no progresivos, como el IVA a productos y servicios esenciales, y los aumente a quien más tiene, gravando, por ejemplo, a las grandes fortunas o los lucros de las grandes empresas que hacen negocio con recursos públicos y servicios esenciales, como es el caso de las eléctricas. La tercera de las grandes reformas es la de las pensiones. Aunque las declaraciones de intenciones, tal y como se expresaba en la recomendación 0 de la Comisión del Pacto de Toledo, reafirmaban el compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de pensiones, lo cierto es que las medidas concretas aprobadas ponen, a nuestro juicio, en riesgo este objetivo, pues fijan las bases para una evolución que puede acabar minándolo. La primera de las reformas ya acometida a través de la Ley 2021, al igual que ha sucedido con la reforma laboral, no deroga las reformas anteriores. De hecho, el BNG votó en contra porque consolida los elementos más lesivos de la reforma de 2011. El aumento de la edad de jubilación a los 67 años y del periodo de cálculo hasta los 25 años. Además, se mantiene la penalización de las jubilaciones anticipadas, incluso con 40 años cotizados, lo que creemos tremendamente injusto, y se destinan recursos públicos a incentivar la llamada jubilación demorada, mientras se mantiene un 40% de paro juvenil sin que se recuperen fórmulas como la jubilación parcial o el contrato de relevo para mitigarlo. No contentos con esto, en aquel momento se anunció que quedaban reformas pendientes. Un posible aumento del periodo de cálculo hasta los 35 años, la activación del llamado mecanismo de equidad intergeneracional y la propuesta que tenemos ante nosotros, la introducción de planes de pensiones de empleo que se consideran complementarios, pero que supondrán romper la solidaridad y función redistributiva del sistema público de pensiones. Esta propuesta tiene como antecedente, es cierto, la recomendación 16 del Pacto de Toledo, pero hay que recordar que el aumento del volumen total de planes complementarios es otra exigencia de la Unión Europea, una de las más importantes para acceder al plan de recuperación. Y resulta evidente que, aunque afirmen que se trata de un sistema
que se sumaría al ya existente, no sustitutivo de las pensiones públicas, el calado de la reforma evidencia que con el tiempo ese puede ser el horizonte. Desde la época del gobierno del PP, de hecho, encabezado por Aznar, se inició una clara promoción de los planes de pensiones privados a suscribir con entidades financieras con importantes desgravaciones fiscales. Sin embargo, ni las desgravaciones que suponen pérdida de ingresos públicos, ni las constantes campañas de desinformación interesadas sobre un inminente colapso del sistema público consiguieron una implantación amplia de fondos privados en el Estado español. Solo han incrementado su presencia en países en que se han establecido de forma obligatoria o las pensiones públicas no son una solución suficiente por su baja cuantía. Porque existe una correlación clara. Cuando el sistema público de pensiones garantiza una pensión digna, el desarrollo de las pensiones privadas es menor. Por eso, su deterioro es una premisa para que se puedan extender los sistemas de pensiones de capitalización. Y por eso alertamos también sobre el hecho de que el fomento de los sistemas complementarios de la negociación colectiva acaban desembocando con el tiempo en establecerlo como sustitutivo, un objetivo que hasta ahora no se ha logrado con las fórmulas puestas en práctica anteriormente. La norma crea un fondo de empleo impulsado del sector público, pero que será gestionado por el sector privado. Más negocio para la banca. ¿Por qué? La gestión de estos fondos podría ser realizada por la Tesorería General de la Seguridad Social. Es más, la gestión pública podría realizarse incluso de forma descentralizada, dando de paso cumplimiento, en nuestro caso, lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía, que prevé la transferencia a la Administración Galega de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en Galicia. Además, el mecanismo previsto a través de la negociación colectiva conlleva introducir un grave factor de desigualdad entre las personas trabajadoras, pues es evidente que con esta premisa no va a resultar igual en grandes empresas o en sectores como el industrial que en otros más desarticulados como el comercio o la hostelería. No hablemos ya de sectores muy precarizados como los servicios en el hogar. Por ello, se convertirá en un nuevo elemento de inequidad y de discriminación entre trabajadores y trabajadoras. Lo que sí es evidente es que la reforma potenciará de nuevo, al igual que hizo la no derogación de la reforma laboral, la centralización de la negociación colectiva. Pero además es evidente que las aportaciones, tanto las que haga el trabajador o trabajadora como la parte empresarial, van a salir de los salarios. Estos planes de pensiones constituyen, por tanto, en realidad un salario diferido. Es especialmente grave el hecho de que en la actual situación de crisis económica, con alta precariedad laboral y bajas retribuciones, se apueste por diferir parte del salario en la edad de jubilación, retribución que se deja de percibir en el momento actual y, atención, por la que también se deja de cotizar a la Seguridad Social. La aportación al plan supondrá percibir un salario menor, resultando especialmente traumático para los sectores de población con ingresos medios y bajos, para los cuales es sencillamente imposible comprometer un salario diferido para un futuro lejano cuando deben pensar en el presente y en cómo llegar a final de mes. Pero, además, y esto es realmente importante, al cotizar por un salario menor, el trabajador o trabajadora también va a acceder a una pensión pública menor. Estamos hablando, por tanto, del deterioro del poder adquisitivo de las pensiones públicas. Más grave aún es que se haya avanzado públicamente la posibilidad de que el Estado aportase fondos para fomentar estos sistemas complementarios. Esto, a mayores de los ingresos que dejaría de percibir por una parte de salario que no cotiza, posibles bonificaciones en las cotizaciones empresariales o deducciones fiscales. Todos ellos recursos que deberían, a nuestro juicio, ir a reforzar el sistema público. La realidad es que se pretende integrar un segundo pilar dentro del sistema para posteriormente, a medida que la tasa de sustitución baje por devaluarse el sistema público de pensiones, seguir fomentando también el llamado tercer pilar, que es el de los mecanismos de ahorro individual, es decir, los planes puramente privados de pensiones. La confrontación entre un sistema de reparto y otro mixto quiere caminar hacia la existencia de un nivel asistencial básico o mínimo y un nivel de tipo profesional que vaya capitalizándose con las aportaciones que se hacen.
Por eso, todas las reformas anteriores trataron de reforzar el carácter contributivo, diluyendo desde dentro el carácter solidario del actual sistema público de reparto. En definitiva, abandonar progresivamente el criterio de solidaridad interna y buscar la máxima adecuación entre contribuyente y prestación. Por eso, claramente, el BNG rechaza el horizonte en el que, sin duda, los gurús del neoliberalismo se verían satisfechos, un modelo en el que los sistemas de capitalización privados o de empresa fuesen el soporte principal y las pensiones públicas el complementario realmente con un carácter asistencial. No podemos, por tanto, compartir una reforma que asegura el negocio para las entidades financieras mientras se reducen los ingresos de la seguridad social para fomentar un sistema que minará la sustentabilidad del sistema público de pensiones. Como ya hemos expresado en múltiples ocasiones, el criterio de que se parte en esta materia no se ajusta a lo que debería defender un gobierno realmente de izquierda. Se busca reducir y recortar el gasto en vez de aumentar los ingresos. A juicio del BNG, se debería actuar con la creación de empleo, en reducir el tiempo de trabajo para repartirlo mejor, en mejorar los salarios, en definitiva, más empleo estable y de calidad, logrando así un incremento de los ingresos que aseguren también estabilidad, garantía de solidaridad y redistribución propia del sistema público de pensiones. La promoción pública de planes de pensiones, sean mixtos o privados, en detrimento y perjuicio del sistema público de pensiones, no es el camino adecuado. Todo lo contrario. En este momento debe apostarse por reforzar y mejorar el sistema público, única vía si verdaderamente se defienden políticas de izquierda para asegurar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, de las clases populares y de los pueblos. Obrigado.